El viaje hacia el inconsciente, según Carl Gustav Jung, es una travesía profunda y transformadora que no solo redefine la comprensión del yo, sino que también reestructura nuestra relación con el mundo que nos rodea. Jung, uno de los pioneros en la psicología analítica, llevó a cabo una revolución en la manera en que entendemos la mente humana al enfatizar que gran parte de nuestra psique se encuentra oculta en el inconsciente. Para Jung, explorar esta dimensión oculta de la mente no era un simple ejercicio teórico, sino una aventura existencial y espiritual que podía proporcionar acceso a las raíces más profundas de nuestra identidad y a los misterios de la experiencia humana. El inconsciente, según Jung, se divide en dos grandes áreas, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal está compuesto por experiencias, recuerdos, emociones y pensamientos reprimidos que pertenecen al individuo y que no se encuentran fácilmente disponibles para la conciencia. Este aspecto de la mente contiene todo aquello que hemos olvidado o ignorado, ya sea por conveniencia, miedo o por una falta de atención consciente. Es un depósito de todo lo que no hemos podido integrar en nuestra identidad consciente, y aunque a menudo pensamos que estas cosas están perdidas, continúan influyendo en nuestras acciones, decisiones y percepciones. Más allá del inconsciente personal, Jung propuso la existencia del inconsciente colectivo, una noción que se diferencia radicalmente de las teorías freudianas. El inconsciente colectivo es una parte de la mente compartida por toda la humanidad, una suerte de herencia psicológica que alberga patrones, imágenes y arquetipos universales. Los arquetipos son formas o símbolos fundamentales que surgen espontáneamente en sueños, mitos, cuentos y diversas expresiones culturales alrededor del mundo. Estos arquetipos, como el héroe, la sombra, el sabio, la madre y el niño, son estructuras básicas que moldean nuestra percepción y nuestro comportamiento, ofreciendo una conexión entre lo individual y lo universal. La exploración del inconsciente, según Jung, es esencial para el proceso de individuación, que es el camino hacia la realización del yo auténtico. La individuación no es simplemente el desarrollo de una identidad personal diferenciada, sino un proceso continuo de integración de los diferentes aspectos de la psique, incluidos los elementos conscientes e inconscientes. A medida que el individuo se embarca en este viaje de autoconocimiento, comienza a reconocer y a reconciliarse con sus propias contradicciones, miedos y deseos, lo que lleva a una mayor comprensión de su propia naturaleza y, en última instancia, a una sensación de totalidad. Uno de los elementos más importantes en el viaje hacia el inconsciente es la confrontación con la sombra. La sombra, en términos junguianos, representa todos aquellos aspectos de la personalidad que el individuo niega, rechaza o reprime porque son percibidos como inaceptables o incompatibles con su autoimagen consciente. Este contenido rechazado puede incluir deseos, miedos, instintos o emociones que no encajan con el ideal que la persona tiene de sí misma. Sin embargo, a pesar de ser ignorada, la sombra continúa ejerciendo una poderosa influencia sobre la conducta y las reacciones emocionales. Jung creía que la aceptación y la integración de la sombra eran pasos esenciales para alcanzar una existencia auténtica y equilibrada. La confrontación con la sombra es un proceso difícil y a menudo doloroso, ya que implica enfrentarse a aspectos de uno mismo que pueden ser inquietantes o perturbadores. Sin embargo, Jung sostenía que al aceptar y abrazar nuestra sombra, no solo logramos una mayor comprensión de nosotros mismos, sino que también liberamos una enorme cantidad de energía psíquica que antes estaba utilizada para mantener estos aspectos ocultos. Esta energía liberada puede entonces ser canalizada hacia el desarrollo personal, la creatividad y la transformación. La integración de la sombra no significa actuar según sus impulsos, sino reconocer su existencia y encontrar formas constructivas de canalizar su influencia en nuestra vida. Otro concepto central en el viaje hacia el inconsciente de Jung es el del ánima y el animus, que representan los aspectos femeninos en la psique del hombre y los aspectos masculinos en la psique de la mujer, respectivamente. Estas figuras arquetípicas no solo reflejan el equilibrio entre las energías masculinas y femeninas dentro de cada individuo, sino que también simbolizan el potencial para el crecimiento y la comprensión emocional y psicológica. Jung creía que un reconocimiento saludable del ánima o animus era crucial para alcanzar un estado de completitud, ya que permite al individuo conectarse con su sensibilidad,
intuición y creatividad de una manera más profunda y significativa. El proceso de integración del ánima y el ánimo se asocia también con la capacidad para establecer relaciones significativas con los demás. Jung sostenía que nuestras percepciones y expectativas hacia los miembros del sexo opuesto están fuertemente influenciadas por estas figuras arquetípicas internas. Cuando no estamos conscientes de estas proyecciones, tendemos a idealizar o demonizar a nuestras parejas, basándonos en expectativas inconscientes que realmente provienen de nuestra propia psique. El viaje hacia el inconsciente, entonces, no solo nos permite entendernos mejor a nosotros mismos, sino que también nos ayuda a ver a los demás de manera más clara y compasiva, libres de las ilusiones proyectadas. La obra de Jung también pone un énfasis significativo en los sueños como un camino directo hacia el inconsciente. A diferencia de Freud, que veía en los sueños principalmente una forma de expresión de deseos reprimidos, Jung consideraba que los sueños eran mensajes simbólicos del inconsciente que nos proporcionaban información vital para el crecimiento y el desarrollo personal. Según Jung, los sueños no solo revelan conflictos internos y problemas no resueltos, sino que también ofrecen soluciones potenciales y guían al individuo hacia la autorrealización. Al explorar y analizar los sueños, podemos acceder a una sabiduría más profunda que reside en nuestra psique y que puede guiar nuestro proceso de individuación. Los símbolos y arquetipos que aparecen en los sueños son claves para descifrar el mensaje del inconsciente. Jung creía que estos símbolos no eran específicos de una sola cultura, sino que tenían un carácter universal que se manifestaba en diversas formas a lo largo de la historia humana. Los mitos, las leyendas y las tradiciones religiosas son, para Jung, expresiones colectivas de los mismos arquetipos que emergen en nuestros sueños. Al estudiar estos símbolos, no solo en nuestros sueños personales sino también en el contexto más amplio de la cultura y la historia, podemos alcanzar una comprensión más rica de nosotros mismos y de la humanidad en su conjunto. Jung también introdujo el concepto del sí mismo, self, como el arquetipo central que representa la totalidad de la psique, tanto consciente como inconsciente. El sí mismo es el núcleo de nuestro ser, la esencia que busca integrar todos los aspectos de nuestra personalidad para lograr un estado de equilibrio y plenitud. Para Jung, la meta final del viaje hacia el inconsciente es la realización del sí mismo, un estado de ser en el que el individuo se encuentra en armonía con todos los componentes de su psique. Esta realización del sí mismo no es un fin estático, sino un proceso dinámico y continuo de evolución y crecimiento. El viaje hacia el inconsciente es, en última instancia, un camino hacia la transformación y la trascendencia. Jung veía este proceso como una especie de rito de paso espiritual, en el que el individuo se enfrenta a las profundidades de su propia mente para emerger renovado y empoderado. Este proceso puede ser comparado con las experiencias iniciáticas de las antiguas tradiciones místicas y chamánicas, donde el iniciado debe pasar por una serie de pruebas y desafíos para alcanzar un estado de sabiduría y entendimiento superiores. Al explorar las capas más profundas de su psique, el individuo no solo se transforma a sí mismo, sino que también establece una conexión más profunda con la totalidad del universo. La contribución de Jung a la comprensión del inconsciente ha tenido un impacto significativo no solo en el campo de la psicología, sino también en la filosofía, la antropología, la mitología y las artes. Su enfoque integrador que combina la ciencia con la espiritualidad ha abierto nuevas vías para explorar la naturaleza de la mente humana y el papel de la experiencia subjetiva en la formación de la realidad. Jung desafió la idea reduccionista de que el ser humano puede ser comprendido únicamente a través de la lógica y la racionalidad, argumentando en cambio que la intuición, la imaginación y la conexión con el inconsciente son igualmente cruciales para nuestra evolución como seres conscientes. El viaje hacia el inconsciente, según Jung, no es solo un acto de autodescubrimiento, sino una experiencia transformadora que nos permite comprender las fuerzas arquetípicas que operan en la vida humana. Al embarcarnos en este viaje, nos enfrentamos no solo a nuestros propios miedos y deseos, sino también a los dilemas existenciales y las preguntas fundamentales que han acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Este encuentro con lo profundo y lo desconocido nos desafía a reconsiderar nuestra concepción de quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. El viaje hacia el inconsciente nos enseña que la verdadera realización no se encuentra en evitar o suprimir nuestros miedos y sombras, sino en enfrentarlos y transformarlos en fuentes de sabiduría y fortaleza.
Jung nos muestra que el inconsciente no es una entidad temible o caótica, sino un aliado poderoso que puede guiarnos hacia una comprensión más profunda de nuestra esencia y hacia la verdadera realización del yo. El encuentro con el inconsciente es un proceso interminable de descubrimiento y crecimiento, un viaje sin fin hacia las profundidades de nuestro ser que siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Al integrar y aceptar cada aspecto de nuestra psique, ya sea luminoso o sombrío, nos acercamos a una experiencia de autenticidad que nos permite vivir con mayor plenitud y conexión con el mundo que nos rodea. En este sentido, la obra de Jung resuena con las búsquedas espirituales de muchas tradiciones antiguas, donde el viaje interior hacia el autoconocimiento se ve como un camino hacia la trascendencia. Sin embargo, a diferencia de algunas corrientes que pueden proponer la renuncia de la vida material o la represión de los deseos, Jung nos invita a una integración plena de nuestra humanidad. Esto significa que ser conscientes de nuestros deseos, emociones y temores no es un signo de debilidad, sino un signo de coraje y autenticidad. La autenticidad se convierte en una de las piedras angulares del pensamiento junguiano, donde vivir de acuerdo con nuestra verdad interna se vuelve esencial para nuestro bienestar. Además, la búsqueda del yo se convierte en una forma de resistencia contra las presiones externas que a menudo intentan moldear nuestra identidad. En un mundo donde los ideales culturales, sociales y familiares pueden imponer un sentido de identidad que no necesariamente se alinea con nuestra verdadera voluntad, la exploración del inconsciente se transforma en un acto de liberación. Nos empodera para tomar decisiones que son verdaderamente nuestras, alineadas con nuestro ser esencial, en lugar de conformarnos a las expectativas ajenas. Este empoderamiento personal es fundamental en el proceso de individuación, que no solo se centra en el autoconocimiento, sino también en la capacidad de vivir de manera auténtica y plena. La psicología analítica de Jung ha influido también en la psicoterapia moderna, al introducir la idea de que el trabajo con el inconsciente es esencial para la curación psicológica. El análisis junguiano busca facilitar la conexión del paciente con su inconsciente a través de diversas técnicas, incluidas la interpretación de sueños, el uso de símbolos y la exploración de mitos personales y arquetípicos. Este enfoque no solo permite la resolución de conflictos internos, sino que también promueve el crecimiento personal y la evolución de la conciencia. Al integrar elementos inconscientes en la conciencia, el individuo puede enfrentar y procesar traumas, miedos y experiencias no resueltas que, de otro modo, seguirían afectando su vida de manera negativa. Asimismo, la obra de Jung ha dejado una profunda huella en las artes y la creatividad. Muchos artistas, escritores y músicos han encontrado en sus conceptos una fuente de inspiración para explorar las dimensiones más profundas de la experiencia humana. Los arquetipos junguianos han proporcionado un marco para entender el simbolismo en la creación artística, donde los artistas pueden dar vida a las emociones y experiencias de su propia psique. Esta conexión entre el arte y el inconsciente es fundamental, ya que el proceso creativo se convierte en una manifestación de los procesos internos de individuación y autodescubrimiento. El arte, en este contexto, se presenta no solo como una forma de expresión, sino como un vehículo de transformación personal y colectiva. La relación entre el individuo y el inconsciente, como nos muestra Jung, también puede ser vista a través del lente de la espiritualidad y la mística. El viaje hacia el inconsciente, al ser una búsqueda del yo, a menudo se convierte en una búsqueda del sentido de la vida y del propósito. Al confrontar y aceptar nuestras sombras y deseos, encontramos no solo una mayor comprensión de nosotros mismos, sino también una conexión con algo más grande que nosotros, que trasciende el individuo. Esta experiencia de conexión con el universo o lo divino es una parte esencial del viaje junguiano, donde cada individuo se convierte en un hilo en el vasto tapiz de la existencia. El viaje hacia el inconsciente es una invitación a la exploración continua y a la curiosidad. Jung enfatizaba la importancia de mantener una actitud abierta hacia lo desconocido, ya que el viaje interior nunca se detiene. Cada experiencia, cada relación y cada etapa de la vida traen consigo nuevas oportunidades para aprender sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza del ser humano. Al abrazar esta visión, cultivamos una vida en la que la búsqueda del conocimiento y el crecimiento se convierten en un camino de transformación personal,
Una aventura que nos invita a profundizar en las complejidades de nuestra propia psique. El viaje hacia el inconsciente, según Carl Gustav Jung, es un proceso profundo y enriquecedor que nos lleva a explorar las profundidades de nuestra propia existencia. Nos invita a confrontar nuestros miedos y sombras, a integrar los diferentes aspectos de nuestra psique y a buscar la autenticidad en nuestras vidas. Este viaje no es solo un ejercicio de autoconocimiento, sino un proceso de transformación que puede influir en nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. A través de la exploración de los arquetipos, los sueños y la conexión con el inconsciente colectivo, encontramos una riqueza de significado que puede guiarnos hacia una vida más plena y significativa. El legado de Jung en la psicología y más allá nos recuerda que el viaje hacia el interior es, en última instancia, un viaje hacia el entendimiento, la aceptación y la conexión. Nos anima a buscar la verdad en nuestras experiencias y a abrazar la complejidad de nuestra naturaleza humana. Al embarcarnos en este viaje, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también contribuimos a la comprensión colectiva de la experiencia humana, creando un camino hacia una mayor conciencia y conexión con el universo que nos rodea. En este sentido, el viaje hacia el inconsciente se convierte en una exploración del misterio de la vida misma, un viaje sin fin que siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, algo nuevo que descubrir y una mayor profundidad de ser que abrazar. El viaje hacia el inconsciente es un camino intrincado y a menudo desafiante que invita a una profunda reflexión sobre nuestra existencia y la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. A medida que nos adentramos en este territorio psicológico, nos encontramos con la complejidad de nuestra psique, que está compuesta no solo de pensamientos y emociones, sino de una rica tapestería de experiencias, símbolos y arquetipos que dan forma a nuestra identidad. Este proceso de exploración, como ha descrito Carl Jung, no solo nos confronta con lo que se encuentra en nuestro interior, sino que también nos enfrenta a las influencias culturales, sociales y espirituales que nos han moldeado a lo largo del tiempo. Uno de los aspectos más fascinantes del viaje junguiano hacia el inconsciente es la interrelación entre la psique individual y el inconsciente colectivo. Este concepto, que Jung desarrolló a partir de sus observaciones en diversas culturas y tradiciones, sugiere que hay un fondo compartido de experiencias y simbolismos que trascienden las limitaciones del tiempo y el espacio. Las manifestaciones culturales, como mitos, leyendas y religiones, son reflejos de esta profunda conexión entre los seres humanos, donde los arquetipos universales se presentan en diversas formas y contextos. Esta idea de un inconsciente colectivo no solo proporciona un marco para entender la experiencia individual, sino que también nos conecta con una historia compartida que nos recuerda nuestra humanidad común. En este contexto, el viaje hacia el inconsciente se convierte en un viaje hacia el entendimiento de la humanidad en su totalidad. Al explorar nuestros propios sueños, deseos y temores, podemos encontrar resonancias en las experiencias de otros, lo que nos lleva a una empatía más profunda hacia aquellos que nos rodean. Este reconocimiento de la interconexión de nuestra psique puede generar una mayor conciencia social y espiritual, fomentando la idea de que nuestro crecimiento personal también está ligado al bienestar de la comunidad. De este modo, el viaje hacia el inconsciente no es solo un viaje individual, sino también un acto colectivo que busca sanar las divisiones y fomentar la comprensión mutua. En la práctica terapéutica, la integración de la teoría junguiana ha permitido a muchas personas explorar sus sombras y aspectos no aceptados de sí mismos en un ambiente seguro. Los métodos utilizados por los terapeutas junguianos, que incluyen la interpretación de sueños y el uso de símbolos, crean un espacio para que el individuo se conecte con su inconsciente. Este proceso terapéutico se asemeja a un viaje heroico, donde el paciente es el héroe que debe enfrentar y superar obstáculos internos en su búsqueda de la autorrealización. Al igual que los mitos de héroes que luchan contra dragones o monstruos, este viaje hacia el interior puede incluir confrontaciones con miedos profundamente arraigados y emociones reprimidas que, al ser abordadas, permiten un crecimiento significativo. En este sentido, el papel del terapeuta se asemeja al del guía o mentor en las antiguas tradiciones de iniciación, donde el maestro acompaña al aprendiz en su travesía hacia el autoconocimiento.
El terapeuta proporciona el apoyo necesario para que el individuo pueda explorar su mundo interno de manera segura, ofreciendo orientación y reflejando los procesos que emergen durante la terapia. Esta relación terapéutica se convierte en un espacio sagrado donde las verdades ocultas pueden ser reveladas y aceptadas, facilitando así la integración de los aspectos disociados de la personalidad. En este proceso, el paciente se da cuenta de que no está solo en su lucha, sino que hay un mundo más amplio de experiencia humana que respalda su viaje. La transformación que surge de este proceso no es solo a nivel personal, sino que también puede tener un efecto en la forma en que el individuo se relaciona con su entorno. A medida que la persona se hace más consciente de sus propios patrones inconscientes, también puede comenzar a observar y comprender mejor los patrones que se repiten en sus relaciones y en su vida cotidiana. Esta nueva perspectiva puede ser liberadora, ya que permite a la persona tomar decisiones más conscientes y auténticas en lugar de actuar impulsivamente o por impulso. La transformación del inconsciente se convierte en un proceso que no solo afecta a la vida del individuo, sino que también puede influir en su entorno social, generando cambios positivos en las relaciones y la comunidad. Además, la integración de los arquetipos junguianos en el viaje personal puede proporcionar un sentido de propósito y dirección. A medida que las personas exploran su inconsciente, a menudo se encuentran con imágenes y simbolismos que resuenan con su vida actual. Estas manifestaciones arquetípicas pueden servir como guías que orientan al individuo en su camino hacia la realización personal. Por ejemplo, el arquetipo del héroe puede inspirar a una persona a superar desafíos, mientras que el arquetipo del sabio puede alentar a buscar conocimiento y verdad. Al conectar con estos arquetipos, el individuo puede comenzar a vivir de manera más alineada con su esencia y sus valores. La exploración del inconsciente también puede llevar a la comprensión de patrones transgeneracionales que influyen en la psique. Muchas veces, las historias y traumas no resueltos de generaciones anteriores pueden impactar nuestras vidas de maneras que no reconocemos conscientemente. Jung mismo hablaba de la importancia de entender el contexto familiar y cultural en el que una persona se desarrolla. Al hacer este trabajo, el individuo puede liberarse de las cadenas de patrones familiares repetidos y crear su propio camino, más consciente y auténtico. Este proceso de exploración no solo contribuye a la sanación personal, sino que también puede tener un impacto en las generaciones futuras, permitiendo que se rompan ciclos de sufrimiento y se cree un legado más saludable. En el ámbito espiritual, el viaje hacia el inconsciente también puede ser considerado un camino hacia la iluminación. Jung reconocía que la exploración de lo inconsciente a menudo lleva a experiencias místicas y trascendentes. Al integrar los elementos de la sombra y los arquetipos en la conciencia, el individuo puede experimentar momentos de conexión profunda con el universo. Estas experiencias pueden ser transformadoras y proporcionar un sentido renovado de propósito y pertenencia. En este sentido, el viaje hacia el inconsciente no solo es un viaje de autodescubrimiento, sino también una búsqueda de conexión espiritual que trasciende el yo individual. A lo largo de su vida, Jung mantuvo un interés por las tradiciones espirituales y místicas de diferentes culturas. Su enfoque integrador lo llevó a estudiar diversas religiones y filosofías, reconociendo que muchos de los símbolos y arquetipos que encontró en su trabajo psicológico también se manifestaban en las tradiciones espirituales. Esta conexión entre la psicología y la espiritualidad es uno de los aspectos más ricos de su legado. Jung sostenía que la exploración del inconsciente puede llevar a una comprensión más profunda de lo sagrado, y que la experiencia espiritual puede ser una forma de acceder a las verdades universales que habitan en el inconsciente colectivo. La práctica de la meditación, el arte y el trabajo con los sueños se convierte así en herramientas poderosas para aquellos que buscan profundizar en su viaje interior. La meditación, en particular, permite al individuo calmar la mente y abrirse a las capas más profundas de la psique, facilitando el encuentro con el inconsciente. Durante estos momentos de quietud, pueden surgir imágenes, símbolos y experiencias que ofrecen una visión más profunda de la experiencia humana y de uno mismo. La meditación puede ser vista como un puente entre la conciencia y el inconsciente, permitiendo que los dos mundos dialoguen y se integren. En este sentido, la creatividad también juega un papel crucial en el viaje hacia el inconsciente. A menudo, el arte se convierte en un medio a través del cual los aspectos inconscientes pueden ser expresados y explorados.
La creación artística se convierte en un viaje en sí mismo, donde el artista se sumerge en su propia psique para traer a la luz las verdades ocultas. A través del arte, no solo se da voz a la experiencia personal, sino que también se crea un espacio para la conexión con los demás, permitiendo que la audiencia resuene con las emociones y vivencias presentadas. Este diálogo artístico se convierte en una forma de sanación tanto para el creador como para el espectador. Es fundamental reconocer que el viaje hacia el inconsciente no es un camino lineal. La psique humana es compleja y multifacética, y cada individuo se enfrenta a desafíos únicos en su viaje. Algunas personas pueden encontrar el proceso liberador, mientras que otras pueden experimentar resistencia o temor ante lo que descubren en su interior. Esta dualidad es parte del proceso, y Jung enfatizaba la importancia de la paciencia y la compasión hacia uno mismo en este camino. La autocompasión se convierte en una herramienta esencial para navegar por las aguas turbulentas del autoconocimiento, permitiendo que el individuo se acepte y se abrace en todas sus imperfecciones. Además, el reconocimiento de la vulnerabilidad es crucial en este viaje. La exploración del inconsciente puede traer a la superficie emociones y traumas que han sido reprimidos durante mucho tiempo. Este proceso puede ser desgarrador y abrumador, pero también es liberador. Al permitir que estas emociones fluyan y sean experimentadas, el individuo puede empezar a desmantelar las barreras que ha construido alrededor de su corazón. Esta vulnerabilidad, lejos de ser un signo de debilidad, se convierte en un acto de valentía que permite la sanación y la transformación. Jung también advertía sobre la posibilidad de quedar atrapado en el proceso de exploración del inconsciente. Si bien es vital enfrentar y trabajar con los aspectos oscuros de la psique, también es importante no perderse en el laberinto de la sombra. La sombra, que representa los aspectos reprimidos y no aceptados de uno mismo, puede ser aterradora y puede dar lugar a una obsesión con el dolor y el sufrimiento. Por lo tanto, el objetivo del viaje no es simplemente la exploración de la sombra, sino su integración. Esta integración implica reconocer que estos aspectos de nosotros no son solo fuentes de dolor, sino también fuentes de poder, creatividad y autenticidad. La aceptación de nuestra sombra nos permite vivir con mayor plenitud y nos ofrece una comprensión más completa de la naturaleza humana. La práctica del equilibrio se convierte en una habilidad fundamental en el viaje hacia el inconsciente. Es esencial aprender a mantener una relación saludable con las partes de nosotros mismos que exploramos, evitando caer en la trampa del egoísmo o la autocrítica extrema. Este equilibrio puede ser cultivado a través de la atención plena y la autoconciencia, que permiten al individuo observar sus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Al adoptar una postura de curiosidad y compasión hacia uno mismo, se crea un entorno propicio para la sanación y el crecimiento. La búsqueda del yo también puede llevar a la comprensión de la impermanencia y la transitoriedad de la vida. Jung estaba interesado en cómo la psique humana se enfrenta a la muerte y la pérdida. La aceptación de la mortalidad puede ser una experiencia liberadora que permite al individuo valorar más profundamente la vida y las relaciones que cultiva. Al enfrentar la muerte, se puede encontrar un sentido renovado de urgencia y propósito en el presente, lo que puede enriquecer la vida de manera significativa. Esta conexión con la mortalidad también puede ofrecer una perspectiva más amplia sobre la existencia, donde se reconoce que la vida es un viaje continuo de transformación y crecimiento. En la actualidad, la influencia de Jung y su enfoque en el inconsciente sigue siendo relevante en el contexto de la psicología moderna. La psicología transpersonal, que explora la dimensión espiritual de la experiencia humana, ha encontrado en las ideas junguianas una base sólida para comprender la conexión entre lo psicológico y lo espiritual. Esta corriente reconoce que el viaje hacia el inconsciente no es solo un proceso de sanación personal, sino también una búsqueda de significado y propósito en la vida. La integración de prácticas espirituales en el trabajo terapéutico puede ayudar a las personas a encontrar un sentido de conexión con algo más grande que ellos mismos. Esto puede incluir la práctica de la meditación, la reflexión sobre la naturaleza y el estudio de tradiciones espirituales que fomenten la introspección. Al incorporar estas prácticas en el viaje hacia el inconsciente, se amplía la comprensión de la vida y se nutre el crecimiento personal y espiritual. A medida que avanzamos en el siglo XXI, nos enfrentamos a un mundo que a menudo parece desprovisto de sentido y conexión.
La búsqueda del yo y la exploración del inconsciente se vuelven cada vez más relevantes en un contexto donde el aislamiento y la desconexión son comunes. A través de este viaje, las personas pueden redescubrir la importancia de la comunidad, la empatía y la conexión humana. La sanación personal puede traducirse en sanación social, donde la transformación individual se convierte en un catalizador para el cambio en el mundo. En este camino, la narrativa personal también juega un papel crucial. A medida que exploramos nuestro inconsciente, comenzamos a reescribir la historia que nos contamos a nosotros mismos. Esta narrativa se convierte en un medio poderoso para dar sentido a nuestras experiencias y construir una identidad más coherente. La historia personal no es solo un relato de eventos, sino una interpretación de cómo esos eventos han dado forma a quienes somos. Al reevaluar y reinterpretar nuestra historia, podemos liberarnos de patrones limitantes y abrirnos a nuevas posibilidades. La exploración del inconsciente es un viaje que invita a la curiosidad y la apertura hacia lo desconocido. La psique humana es un universo en sí misma, lleno de misterios y maravillas que esperan ser descubiertos. Este proceso de autodescubrimiento puede ser tanto liberador como transformador, llevándonos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestra relación con el mundo. A medida que nos adentramos en el viaje hacia el inconsciente, nos conectamos con la esencia de nuestra humanidad y con la sabiduría que reside en nuestro interior. En conclusión, el viaje hacia el inconsciente, tal como lo propuso Carl Jung, es un proceso enriquecedor que va más allá del mero autoconocimiento. Es un viaje que invita a la exploración profunda de nuestras sombras y luces, que nos desafía a confrontar nuestros miedos y a integrar las diferentes partes de nuestra psique. A través de este viaje, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también nos conectamos con un tejido más amplio de experiencia humana que nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y aspiraciones. La integración de lo consciente y lo inconsciente nos permite vivir de manera más auténtica y plena, cultivando relaciones más significativas y encontrando un sentido renovado de propósito en nuestras vidas. Así, el viaje hacia el inconsciente se convierte en un camino de autodescubrimiento y sanación que continúa enriqueciendo nuestra existencia a medida que nos sumergimos en las profundidades de nuestro ser.